invitarles a que puedan acompañarme a estudiar en esta noche, a compartir un texto que está en 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a considerar los versículos 14 al 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hace unos años atrás se apareció una historia en los diarios, que era una historia muy interesante, de una señora en Francia que estaba pasando algunas necesidades económicas y entonces comenzó, como algunos de nosotros, a buscar cosas en su casa que quizás estaban de más y a ver si podía venderlas para si podía conseguir algo de dinero al respecto. Así que tomó un viejo cuadro que había ahí en la cocina. Era un cuadro que se veía evidentemente antiguo, aunque ella no sabía muy bien qué era. Lo tomó y lo llevó a una casa donde hacen estas mediciones para ver de qué se trata, cuánto se podría pagar. Y cuando ella llegó, se sorprendió al escuchar vamos a decirlo así, tasador, o esta persona que sabe de arte, y cuando ve el cuadro se da cuenta que se trata de una obra de arte maravillosa que no había sido encontrada por muchos años. Y este hombre le dice: señora, si usted vende este cuadro, le van a dar más o menos unos $2 millones. Ustedes se podrán imaginar la cara de asombro de pensar que quizás traía ese cuadro de una manera tan simple, quizás sin ningún cobertor, y cuando se enteró que costaba 2 millones, seguro no quería que nadie se acerque. La verdad de la historia, porque es una historia real, es que cuando la llevó a ser vendida, le pagaron más o menos $25 millones por ese cuadro. Así que de ser una persona con necesidad, llegó a ser una persona rica y a poder darse cuenta que realmente tenía un tesoro que no lo había tratado necesariamente como se trata un tesoro, sencillamente porque no entendía el tesoro que tenía en su mano. En este pasaje que nosotros tenemos de la Escritura en esta noche, nosotros podemos contemplar de una manera preciosa, de una forma clara, a través de ciertos nombres que Pablo le da a la iglesia, el verdadero valor que tiene la iglesia. Y estamos convencidos, y yo estoy emocionado de verlos a ustedes adorando al Señor y cantando a Él, porque una iglesia bíblica, una iglesia donde se predica la verdad, es como un tesoro en la tierra y hay muchas personas tratando de encontrar un lugar así. Sin embargo, cuando uno no entiende lo que la iglesia es, aún con la mejor intención que uno pudiera tener, pudiera tratar un tesoro tan grande como la iglesia de una manera que no es acorde con ese valor. Y todos nosotros estamos en la posición y en la tentación de no solo no entender, sino no vivir conforme a esa realidad maravillosa que la iglesia es. En esta noche quiero compartir con ustedes, a través de los 3 nombres que utiliza el apóstol Pablo, que son nombres descriptivos, qué es la iglesia, la naturaleza que la iglesia tiene, porque en el momento en que nosotros comenzamos a entender qué es la iglesia, entonces comenzamos, o deberíamos, a mirar, así como la señora comenzó a mirar el cuadro cuando se dio cuenta el valor que tenía ese tesoro en sus manos. Estos 3 nombres se encuentran en el versículo 15 y son, en primer lugar, Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. En segundo lugar, Pablo llama a la iglesia del Dios viviente. Y en tercer lugar, Pablo llama columna y baluarte de la verdad. Quiero que me acompañes a reflexionar brevemente, pero anhelo con muchísimo gozo,
en cada uno de estos nombres que puede traernos un poco de luz o de claridad sobre lo que realmente la iglesia es. En primer lugar, la iglesia es la casa de Dios. La palabra casa ahí tiene la idea de aquello a lo que tú y yo llamamos una casa. Es el lugar donde nosotros habitamos. Yo vivo en el Ecuador, en las faldas de las montañas. Por nuestro país atraviesa la cordillera de los Andes y entonces nosotros vivimos en ese sector. Mi casa se ve un poco diferente en el panorama o en lo que se puede ver de lo que yo puedo ver aquí en Guadalajara. Pero esa es mi casa, porque es el lugar donde yo vivo y aunque esté fuera de mi casa por algunos días, ese es el lugar de mi habitación. Ahí es donde yo moro. Cuando la iglesia se le llama la casa de Dios, tiene que ver con esa preciosa realidad de que Dios habita en su iglesia. Y ustedes saben, estoy seguro, que en la Ciudad de México y en algunas ciudades hay construcciones antiguas, católico-romanas, que trataban de poner todo su énfasis por tratar de hacer grandes iglesias, grandes templos, porque ellos tenían este concepto. No lo entendían bien, lo hacían en su religiosidad, pero tenían esta comprensión. Si Dios vive aquí, este lugar tiene que ser glorioso. Hagamos puertas grandísimas, hagamos vitrales que representen la gloria de Dios. En la capital del Ecuador, en Quito, hay una calle que se llama la calle de las 7 iglesias, en donde uno puede ir viendo diferentes iglesias, la una más linda que la otra, hablando arquitectónicamente. Y uno puede comprender, si Dios tiene que vivir aquí, entonces este lugar tiene que ser el lugar más hermoso de la tierra. Ellos no lo entendieron, pero nosotros tenemos el privilegio de entender qué significa que la iglesia es la casa de Dios. Acompáñame solo unos minutos a pensar desde el principio de la creación. Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto del Edén, y Dios habita en medio del hombre, porque el hombre vivía en una inocencia sin pecado, tenía comunión con el hombre, y por eso algunos teólogos han llamado al jardín del Edén el primer templo. Estaba Adán como el primer sacerdote, teniendo comunión con Dios, comunicándose con Dios. Llega el pecado, y entonces el hombre es expulsado de ese templo, y tiene que vivir en un mundo sin tener la presencia de Dios, lo cual lo convierte en una realidad terrible, en una realidad lamentable. Pero en la infinita gracia de Dios, Dios se acerca al hombre. Y se acerca a través de una promesa y luego a través de diferentes personas que creyeron esa promesa y comenzaron a tener comunión con Él. Ustedes recuerdan la historia. Se llega al desierto, ese pueblo de Israel entonces tiene que construir un tabernáculo porque Dios habitaría en medio de ese pueblo. El lugar más importante de la tierra iba a ser una tienda en medio del desierto, y la única razón por la que era el lugar más importante de todos es porque el Dios de los cielos, que ni siquiera el cielo lo contiene, podía vivir en medio de esa tienda. Los hombres no se podían acercar así nomás, habían reglas, habían nombres, habían principios que se tenían que cumplir. Cuando eso pasa y llegan a la tierra santa, a la tierra prometida, y entonces se establecen en Jerusalén, el lugar donde se iba a hacer el templo, la habitación de Dios ahora se convierte en un tremendo edificio glorioso. Algunos historiadores decían que en el tiempo de Herodes, cuando la gente venía llegando a Jerusalén, era tan increíble lo que se veía desde afuera, porque por fuera era de oro, que cuando el sol caía sobre la ciudad, parecía que literalmente Jerusalén resplandecía como la luz del mundo, porque Dios habitaba en ese lugar. Habían reglas, no se podía acercar cualquiera. De hecho, si no eras judío, no podías entrar ahí. Había una separación. Dios habitaba entre los hombres, pero había a través de todas estas figuras y formas en las que Dios lo hizo. Pero finalmente, el Nuevo Testamento rompe el silencio con estas palabras. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Dios que tuvo comunión en el Edén, que tuvo comunión con personas, luego que tuvo comunión a través del tabernáculo y luego del templo, ahora Dios mismo venía en forma de hombre, tomando la condición del hombre para habitar en medio de los hombres. ¡Qué glorioso!
Dios está entre los hombres. Pero un día Cristo, después de cumplir todo su ministerio, fue llevado al cielo, se sentó a la diestra del Padre y entonces hizo una promesa. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Y entonces se dijeron las palabras más dulces, más gloriosas, que lo que hacen es ponernos en la perspectiva correcta. ¿Dónde vive Dios? ¿Cuál es la morada de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Es donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y entonces Él está en medio de ellos. Y su presencia gloriosa bendice a aquellos que se reúnen en su nombre a adorarle. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Estoy seguro que en esta ciudad hay quizás lugares, arquitectónicamente hablando, mucho más sublimes que este. Y hay catedrales que son completamente asombrosas y uno las ve y trata de tomar fotografías. Lo paradójico de esta historia es que el lugar más glorioso de la tierra es un lugar como este, cuando un pueblo como este se reúne a adorar a Dios y a adorar su nombre. ¡Qué privilegio! Ese privilegio implica que entonces la iglesia no está constituida solamente por los pastores o los líderes. La iglesia son cada una de las personas que conforman este edificio espiritual. En otras palabras, la iglesia es cada uno de aquellos que ha profesado el nombre de Cristo Jesús, ha sido reconocido por otros creyentes y en una unidad de fe y de mente deciden caminar juntos en un compromiso delante de Dios. Esa es la iglesia. Entonces el ministerio de la iglesia no se realiza solo desde aquí. El ministerio de la iglesia no lo realizan solo los líderes. El ministerio de la iglesia lo cumple la iglesia. Porque es cuando nosotros nos reunimos que Dios habita en medio de nosotros. ¿Sabes cuál es el principio más importante que quiero traer a tu mente? A nosotros se nos enseñó en el catolicismo romano que tú ibas a la iglesia y básicamente tú venías como un oyente y te sentabas y alguien hacía el ministerio de la iglesia y tú ibas, recibías de manera pasiva, salías a tu casa y se cumplió el ministerio. Cuando tú lo entiendes desde la perspectiva de que la iglesia es la casa de Dios, tú no eres un oyente pasivo. Tú tienes un ministerio que cumplir y una responsabilidad que cumplir, la cual el Nuevo Testamento la repite constantemente con estas palabras. Ámense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Aliéntense los unos a los otros. Consuélense los unos a los otros. Y el trabajo que se hace desde aquí es enseñarles la verdad, llenar sus almas de la verdad, enseñarles cuál es esa verdad, y luego ustedes tienen la responsabilidad de ministrársela los unos a los otros. Y por eso es glorioso pensar que la iglesia no lleva el nombre de su pastor, no lleva el nombre de sus líderes. La iglesia tiene que ver con aquellos que han confesado a Cristo y que unidos en esa fe, Dios habita en medio de ellos. Qué privilegio es ser parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia, tú eres la iglesia. Por eso tú tienes un ministerio que cumplir aquí. El segundo nombre que se utiliza es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, o esa expresión, tiene que ver claramente con la intención con la que Pablo escribe estos versículos. Este pasaje que estamos leyendo o meditando tiene que ver con el centro de esta carta de 1 Timoteo. Dice el texto desde el versículo 14 que Pablo tenía todo el deseo de ir a ver a Timoteo, pasar tiempo con él, pero entonces él dice que es probable que quizás no llegue, que no puede estar con él, pero que hay algo que no puede esperar. Aunque yo no pueda ir a verte,
hay algo que tú sí tienes que saber. Y Pablo lo dice con estas palabras: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Sabes cuál es el principio importantísimo aquí? Hay por lo menos dos cosas en las que nosotros podríamos meditar. En primer lugar, cuando dice la iglesia del Dios vivo, implica que esta iglesia tiene un propietario. Este propietario no somos los pastores, por supuesto. Este propietario es Dios. Si Él es el dueño de la iglesia, entonces Él tiene el derecho de establecer cómo se hacen las cosas en la iglesia. A diferencia de todas las otras religiones del mundo y a diferencia de todos los otros pensamientos y movimientos que hay en la tierra, el cristianismo bíblico, el cristianismo que es conforme a la palabra, es una revelación que ha venido de parte de Dios para decirnos cómo los hombres pecadores como nosotros podemos acercarnos a un Dios santo. Y luego de acercarnos a Él a través de Cristo Jesús, cómo podemos adorarle y vivir para Él el resto de nuestras vidas. El cristianismo es una religión que ha sido entregada, que es verdad porque la iglesia la ha recibido, la cual implica esto es lo que hay que hacer. En una iglesia bíblica no hay nada que inventar. Nosotros tenemos un manual glorioso que nos dice lo que debemos creer y nos dice cómo debemos conducirnos en ella. Y por lo tanto, la meta más importante de la vida de una iglesia es tratar de entender la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Tengo que confesar, hace muchos años atrás, antes de abrazar la preciosa fe que abrazamos en común ustedes y nosotros, yo era un pastor muy joven tratando de entender cómo hago para que la iglesia crezca, para que sea relevante, para que pueda tener un nombre importante en este pueblo donde estoy. Y la tendencia común que uno tiene es tratar de ver cómo otros lo hacen. Oye, escuché que en tal lugar esta persona hizo esto y funcionó perfecto. Y luego vas y miras acá, no. La verdadera técnica, lo que ahora funciona, es que tienes que hacerlo así. Y hay que confesar una verdad muy triste. Muchos pastores y muchos hermanos invierten tiempo mirando cómo otros lo hacen porque están pensando que lo que la iglesia tiene que ser es lo que funciona o lo que otros han tenido resultados al hacer. Pero si la iglesia es la iglesia del Dios vivo, entonces es a Dios a quien hay que preguntarle cómo deben ser las cosas en este lugar. Qué glorioso, ¿saben por qué? Porque entonces la verdad no está encerrada en lo que yo pueda decir como pastor. Porque ustedes tienen la verdad en sus manos también. Y una iglesia bíblica funciona cuando la palabra de Dios es puesta en alto y cada uno hace lo que tiene que hacer. Porque ella es la que pone los límites, ella es la que tira las líneas, ella es la que nos dice a cada uno qué es lo que Dios espera de nosotros. Esta es su iglesia. Y como es su iglesia, nosotros tenemos el privilegio de recibir de Él lo que nosotros debemos ser. Pero la expresión la iglesia del Dios vivo incluye otra idea. El Dios vivo. ¿Sabes? Siempre, y me acuerdo siempre de mi abuelita cuando recuerdo este punto, porque ella decía, mi abuelo era un hombre soñador, que decía, el día que yo me muera, yo quiero que tú hagas esto en mi funeral y que se me vista de esta manera y que traigas tal persona y que tal gente cante tal otra cosa. Y entonces ella le decía, el día que tú te mueras, el muerto es mío y yo voy a hacer exactamente lo que yo quiera. Ahora, piensa por un momento, ¿qué significa que la iglesia es la iglesia del Dios vivo? ¿Sabes qué significa? Que a diferencia de alguien que legítimamente podría pedir cosas que quisiera que hagan en mi entierro, yo no tengo ninguna forma, ningún poder, ninguna cosa que pueda hacer que alguien haga lo que yo pedí. Pero Cristo, cuando Él dice, esto es lo que hay que enseñar, esto es lo que hay que decir, así es como tenemos que conducirnos. Cristo
está vivo en medio de nosotros, mirándonos y sabiendo que estamos delante de su presencia. Eso significa que cuando me paro a predicar su palabra, ese Cristo glorioso está escuchando exactamente lo que estoy diciendo. Y cuando yo digo, Dios dice en su palabra, Él está escuchando si estoy usando sus palabras falsamente. Pero eso también significa que cuando tú estás cantando y estás diciendo, oh Cristo, yo te amo, la iglesia te adora, Él también está prestando atención a tus palabras. Y por eso cuando estamos unidos como una iglesia, nosotros debemos ser conscientes de la presencia del Cristo resucitado, porque esta es la iglesia del Dios vivo. En tercer y último lugar, Pablo también utiliza otro nombre para hablar de la iglesia, y eso es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, se está utilizando una metáfora para hablar de la iglesia como si la iglesia fuera una especie de edificio o de bodega donde se ha depositado un tesoro maravilloso que ha sido puesto ahí para que la iglesia tenga la responsabilidad de protegerlo, guardarlo, proclamarlo, defenderlo hasta lo último de la tierra. Es tan gloriosa la información que nosotros hemos recibido, esta verdad, que literalmente dice en Efesios capítulo 3, que esto no se reveló en otros tiempos, ni siquiera a los mejores de los profetas, sino que a Dios le plació revelárnoslo a nosotros. La gloriosa revelación de cómo Dios puede ser adorado, cómo vivir para Él, nos fue dada a nosotros. Y es tan así esta realidad que el mismo Efesios capítulo 3 dice que los ángeles y los principados se inclinan para poder mirar en los secretos y la revelación que Dios le ha dado a su iglesia. No se lo dio a los ángeles. Sinceramente, creo que hubieran cumplido la misión más rápido y de manera más efectiva. Pero Dios quiso dársela a este grupo de hombres imperfectos, débiles, que tenemos tantas luchas en nuestra propia alma, y Él quiso darnos esa verdad, y luego nos dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes lo que eso implica? Pablo en el versículo 16 se encarga de darnos diferentes formas en las que la verdad le ha sido entregada a la iglesia y aparece en la forma de una confesión de fe o una forma en la cual se está estableciendo la verdad que has recibido. Es una verdad concreta y simplemente podríamos decir eso pensando en lo siguiente: si yo les pido a ustedes que guardaran o me cuidaran algo que les voy a entregar, lo primero que ustedes deberían preguntarme es, ¿qué es lo que quiere que yo guarde? Si no puede ser definido lo que yo tengo que guardar, o si no puede ser concreto lo que yo tengo que guardar, es imposible que lo guarde, es imposible que lo proclame. La verdad no es una cosa subjetiva, la verdad no es simplemente algo sin forma, la verdad tiene una forma gloriosa que tiene que ser presentada, defendida y proclamada hasta el final. Por eso creemos en la importancia de las confesiones de fe. Por eso creemos en la importancia de confesar nuestra fe y escuchar lo que la iglesia confiesa. Ahora, aquí se nos da un ejemplo de cómo se confesaba la fe. Miren, por ejemplo, en el versículo 16, la primera parte. Dios fue manifestado en carne. Es una frase sencilla, es una afirmación, y Él está diciendo, ustedes son columna y baluarte de la verdad, y esta es la verdad que nosotros proclamamos. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa eso? En el tiempo primitivo y todavía en nuestros días, siempre ha habido ataques hacia la verdadera humanidad de Cristo. No, Él realmente no fue hombre, porque la carne es un elemento material y las cosas materiales son malas. La parte espiritual, eso sí es bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios se haya hecho carne si la carne es mala? Así que Él no tuvo carne. Lo que Él tenía era una apariencia de hombre. Parecía un hombre, pero no era un hombre. Eso es lo que se decía en las iglesias. Eso es lo que las mentiras se estaban comenzando a filtrar. Y entonces tenemos Colosenses, Primera de Juan y otros libros
en donde claramente se está especificando, no, nadie puede decir que Dios no ha venido en forma de carne. Es que era necesario. Es que si Él no se hubiera hecho hombre, ¿cómo podía ser el representante de los hombres delante de Dios? Es que si Él no hubiera sido un hombre, ¿cómo podía morir por nosotros y verdaderamente ser sepultado y luego, como realmente murió, ser resucitado? ¿Cómo podíamos identificarnos con Él si Él no hubiera sido hombre, peleando sus propias batallas y sufriendo las humillaciones del mundo, las mismas que nosotros vivimos? Necesitamos que Cristo sea hombre. Necesitamos a Dios hombre. Porque si no es así, el fundamento de la fe cristiana se pierde completamente. Ahora, alguien podría pensar en esta tarde, pastor, pero eso ya es teología de otro nivel y estamos hablando de cosas, de debates. Hablemos de cosas prácticas. Y yo tengo que decirles esto. Este texto, aunque se lo está hablando a un pastor, le está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y está diciendo que eso es parte de esa verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Así como eso, todo el resto de frases son verdades doctrinales que no están destinadas simplemente para la mente de un teólogo, sino para la vida, la mente y el corazón de cada uno de los que conforman la iglesia. ¿Saben por qué? Porque los que protegen la doctrina en la iglesia es la iglesia. Los pastores tenemos que ser hombres conforme a la verdad, tenemos que predicar la verdad, pero ¿qué pasaría el día que ustedes ya no tengan a su pastor y tengan que buscar un hombre para que pueda ser el pastor de esta iglesia? ¿Cuál va a ser la medida? Tiene que ser la sana doctrina. ¿Y quién va a saber si es la sana doctrina? ¿Y quién va a probar si ese hombre habla conforme a la sana doctrina? Si la iglesia no está cumpliendo su tarea de columna y baluarte de la verdad. La doctrina es parte de nuestra responsabilidad. La verdad tiene todo que ver con nuestra vida. Porque volvemos al mismo principio. La iglesia no son los pastores. La iglesia son todos aquellos que han confesado el nombre de Cristo Jesús y se reúnen para adorarle al invocar su nombre. Esa iglesia es en donde el Señor ha puesto su verdad y que tiene la responsabilidad de guardar la verdad. Este púlpito tiene que ser guardado por la iglesia. Las prácticas de esta iglesia tienen que ser guardados por la iglesia. Por eso la iglesia tiene que tener clara cuál es nuestra doctrina. La iglesia tiene que tener clara cuál es nuestra práctica. Porque eso no depende del pastor que esté en el púlpito en el momento. Eso depende de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Mis amados hermanos, casi cerrando, quiero decirte, nosotros tenemos un gran privilegio en nuestras manos. Y ese privilegio es ser la iglesia de Cristo. Ser la casa de Dios. Ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso, lo más importante que esta iglesia tiene son las piedras vivas que la conforman. Y cada uno de ustedes como piedra viva tiene una responsabilidad sublime, gloriosa, delante de Dios en esta iglesia. Mientras existan piedras vivas, el nombre de Cristo será proclamado en este lugar. Mientras existan esas piedras vivas con un compromiso real ante su Señor, las puertas de esta iglesia siempre estarán abiertas. Siempre se predicará el Evangelio. Siempre se amará a aquellos que han caído y siempre se restaurará a los que se arrepienten. Siempre se hablará la verdad. Eso no depende de nosotros como líderes, sino de cada uno de aquellos que es parte de esta iglesia local. En estos días, todos ustedes son muy conscientes del trabajo complejo en el que estamos. Y yo anhelo
que ustedes estén orando por mucho discernimiento por lo que hay que hacer. Pero si hay algo que está claro, es que mientras la iglesia sea la iglesia, la verdad de Cristo no va a ser estorbada. Y nosotros podemos mantenernos firmes si nos debemos a la palabra y permitimos que la palabra arroje luz sobre nosotros. Amada iglesia, no hay nada que temer, porque esta iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y Él está vivo. Y Él ha prometido edificar su iglesia. Y Él ha prometido que cuando nosotros nos reunimos con un corazón para buscar su nombre e invocarle, su presencia estará con nosotros y que se vaya todo, que perdamos todo, nuestra libertad, nuestra seguridad, lo que sea. Pero mientras quede Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Y que el Señor nos ayude a ser fieles a esa verdad, a quebrantar nuestro corazón si hay algo que hay que quebrantar, y abrazarnos de la esperanza viva que tenemos al saber que aquel a que nosotros invocamos vive en medio de nosotros y de la adoración de su pueblo. Amén.